Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa en este día aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Está terminando el desfile o todavía no termina? Ya Ya estamos está concluyendo, ¿verdad? terminando, así es. ¿Qué saldo nos reportaron, Saldo director? blanco hasta este momento. Bien, todo en paz. Todo en paz, todo tranquilo. Bien, en torno a la seguridad pública en el municipio de Chihuahua, bueno, pues un reto interesante, ¿no? Y además de mucha responsabilidad el que asumiste, licenciado, cuando rendiste protesta como director de seguridad pública hace ¿cuánto tiempo ya? Hace un año y medio, en Un año, junio del año pasado. en junio del año pasado, año y medio. En resumen, Eleodoro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo van las cosas? Bueno, me parece que la sociedad chihuahuense en su conjunto, en una vinculación de sociedad y autoridades, vamos avanzando en la recuperación de la tranquilidad. Nos falta por hacer bastante, todavía se siguen presentando ilícitos, más de los que quisiéramos, pero en cantidades mucho menores a las que tuvimos en 2009, en 2010, incluso en 2011, o incluso con lo que empezamos este año. Ujú. Este año iniciamos con 844 robos en el mes de enero, de los que denominamos de alto impacto, ya sea que sea a casa, a negocio, a persona, a vehículo, con y sin violencia, y anduvimos por ahí a partir del mes de agosto por debajo de los 600, y es posible, si estos 10 días continúan como tenemos la tendencia de noviembre, que podamos incluso cerrar este mes con una cifra muy cercana a los 500 o incluso por debajo de los 500, lo cual sería pues una baja significativa de cómo iniciamos incluso el año, no se diga con años anteriores. Siguen pasando cosas. Con esto no queremos decir que ya no hay delitos en la ciudad. Los medios de comunicación dan cuenta que siguen habiendo robos a locales comerciales, que siguen presentando robos a vehículos, pero en relación con el número de eventos que teníamos, la verdad es que la cifra viene bajando. Y esto se debe fundamentalmente a que se ha recuperado confianza por parte de la ciudadanía en las autoridades, se ha incrementado el número de reportes, el número de denuncias. Hemos encontrado una ciudadanía mucho más solidaria, de que denuncia delitos no solo respecto a los que sufre, sino a los que presencia, y hace el reporte a Seguridad Pública o a Policía Única, a los números de emergencia 066, 060, nos da una ventaja logística y operativa inmensa. Si es otro el ciudadano que denuncia, que ve que está sucediendo un delito, porque nos permite llegar en el momento en el que todavía están por huir o acaban de huir los delincuentes, y además la gente está yendo a declarar ante el Ministerio Público y ante los juzgados, por lo cual estas personas están siendo vinculadas a proceso y están siendo sentenciadas. Creo que has comentado algo importante, licenciado, la recuperación de la confianza de la ciudadanía. Yo creo que en la mayoría de los ciudadanos durante la vida no se ha perdido del todo el valor civil, pero sí nos sembraron durante mucho tiempo un temor o un miedo a denunciar. Esto que tú nos dices de que ha habido una recuperación de la confianza y por consecuencia la gente sí participa en la denuncia, eso es un arma para la seguridad de todos muy invaluable. Pero de este volumen seguimos teniendo problemática con denuncias reales y no reales, licenciado, o esto ha cambiado conforme a los años anteriores. Bueno, tendríamos que distinguir lo que es un reporte de seguridad pública y lo que es una denuncia ante el Ministerio Público. Ujú. Lamentablemente, aunque ha bajado ligeramente en los últimos meses, todavía tenemos muchas llamadas que le denominamos de broma o llamadas falsas de emergencia. Son hechos no reales. Aquí apelamos nuevamente a la solidaridad ciudadana, al cuidado de los padres respecto al uso que hacen sus hijos de los teléfonos, a concientizarlos de que cada vez que hacen una llamada en falso hay una movilización policíaca que nos impide llegar con más rapidez o con mayor eficiencia a los hechos que son reales. Esto es algo que venimos en los últimos meses ligeramente a la baja, pero que seguimos teniendo ese problema.
En cuanto al número de denuncias, ya es más difícil, también existen, pero es más difícil pensar que en una denuncia ante el Ministerio Público se traten de hechos falsos. Sí. El número es menor, no digo que no existan, pero hemos tenido más denuncias reales. Eh, yo estoy convencido de que lo que disminuye los delitos es disminuir la percepción de impunidad. La impunidad puede ser real o percibida. La que más daño hace es la impunidad percibida, porque se desprende la real o a veces es mayor que la real. Y la percepción de impunidad genera en el ambiente de una ciudad que se les haga fácil delinquir, pues si no pasa nada, si no hay consecuencias. Cuando vamos modificando la percepción de impunidad con detenciones, con denuncias, con sentencias, entonces al delincuente se le hace más difícil delinquir, sabe que es posible y en ocasiones hasta muy probable, que sería lo ideal, que si comete un delito va a asumir las consecuencias de ese delito. Esa disminución en la percepción de impunidad se inicia con la denuncia ciudadana. A mayor denuncias, mayores elementos, mayor presión, mayor exigencia para las autoridades, y cuando hay actuación de las autoridades, como afortunadamente está sucediendo, hay que reconocer la Fiscalía, Policía Única, incluso Policía Federal, en su caso el Ejército y Policía Municipal, que con algo ha contribuido, empezamos a tener más detenciones, pero no solo los detenemos, sino que hay pruebas suficientes, porque hay participación ciudadana, para que un juez primero los vincule a proceso y después los sentencie. Y empezar a darse cuenta, pues, o se empieza a generar un círculo virtuoso en que la ciudadanía sigue llamando a la policía y sigue denunciando porque está viendo actuaciones. En la medida en que hay más denuncias y en la medida en que hay mayor actuación por parte de las autoridades y pruebas con que ofrecer, tenemos más sentenciados por los delitos, y eso va disminuyendo la impunidad y por consiguiente la percepción de impunidad. Nos falta por hacer, pero en este camino creo que estamos. Licenciado, muchos de los delincuentes, o más yendo a la pregunta concreta, tenemos muchos delincuentes foráneos, que es decir, de otros estados o de otras ciudades del estado, o muchos de estos delincuentes comunes, el que te roba en el auto, o el que te roba en el comercio, o en la casa, o que te asalta en la calle. La estadística, ¿qué les indica? ¿De dónde son? Bueno, la mayoría son de aquí, pero tiene razón que en últimas fechas estamos observando en ciertos periodos feriados, por ejemplo, que empiezan a crecer de pronto el número de ilícitos. Hay alguna hipótesis es de que están llegando de fuera. En el caso concreto del robo de vehículo con violencia, que lo traíamos muy a la baja, este fin de semana tuvimos un ligero repunte que hasta el momento no nos echa a perder la estadística mensual, porque no hemos superado todavía la perspectiva de lo que tuvimos en el mes pasado, que ya fue muy baja, pero sí en un día se nos volvieron a presentar el sábado, concretamente, 5 robos de vehículo con violencia. De lo que hemos estado analizando, tenemos la hipótesis, en comunicación y en coordinación con Fiscalía, que llegaron de fuera a cometer este tipo de vehículos. Fundamentalmente se llevaron pickups y tenemos por ahí alguna información que están sacándolas con el rumbo de la carretera a Cuauhtémoc, a Parral. Eso nos lleva a pensar que pueden haber llegado delincuentes de fuera por encargo a cometer. Eso es bien importante. No debemos de pensar que Chihuahua como ciudad está fuera de un contexto estatal y nacional. En la medida en que Chihuahua empieza a recuperar su tranquilidad, y aunque nos falta mucho por hacer, la verdad es que se siente en las calles, y hay un indicador que me parece a mí muy claro: se está recuperando el empleo. Y si ustedes observan el periférico de la juventud, van a empezar a observar una gran cantidad de negocios que se están construyendo, que se están abriendo. Eso es un síntoma inequívoco de que hay tranquilidad y seguridad. La gente está saliendo a consumir a los restaurantes, a los bares. En la medida en que los delincuentes de otras ciudades empiezan a observar que en Chihuahua vuelve a haber una economía que se está fortaleciendo, pues será una tentación venir a delinquir a Chihuahua. Es bien importante que sociedad y autoridades tengamos tan blindada la ciudad, tengamos tan fuertes los lazos de vinculación, que el delincuente sepa que en Chihuahua también, si viene a delinquir, lo más probable es que va a terminar con una condena. Eso es una tarea pendiente, porque si no, en la medida en que nosotros nos recuperamos, pero no generemos las bases sólidas para generar esta percepción también hacia los delincuentes foráneos, pues nuestra recuperación económica y de tranquilidad será una tentación para delincuentes de otros lados
de venir a cometer ciertos delitos, como es el caso concreto del robo de vehículo con violencia. Hay un antes y un después, totalmente de acuerdo, Leodoro, un antes y un después, porque teníamos no sé cuántos años, estamos en el 2012, finales del 12, hace 8 años, 7 años, había cero robo de automóvil, de asalto a mano armada, ¿no? En Con automóviles. violencia sí, antes del 2008 Ajá. eran cuando mucho, estaríamos hablando de unos 6 o 7 al año, cuando mucho, Ujú. y en muchas ocasiones era más que el robo del vehículo con violencia, era que robaban a la persona, se llevaban el vehículo, lo dejaban más adelante, o le Ujú. quitaban las llantas o el acumulador. No era propiamente el modus del robo de vehículo con violencia. El fenómeno se empieza a presentar en 2006, en enero del 2006 hay 8 robos de vehículos en la ciudad, llegando a septiembre del 2010 con 148, y en algunos meses llegamos a tener arriba de 200 robos de vehículos con violencia al mes, En un mes. en un solo mes. Por eso los 30 que tuvimos, los 30 reportes que tuvimos en el mes de octubre del 2012, es decir, el mes pasado, es el más bajo en muchísimo tiempo. Pero bueno, regresando a los números rojos, era que pues era una invitación a venir a robar aquí porque no había ninguna consecuencia, es decir, el nivel de impunidad estaba rayando en la exageración. Sí, se nos juntó un fenómeno criminal que nos explotó de pronto, sus genes y sus causas sociológicas y económicas se fueron gestando, creo yo Mm. que desde los 90, pero explotan por ciertas coyunturas en 2008. En 2007 ya empezaba a haber una ligera aumento en la criminalidad, pero el 2008 es cuando estalla de manera descomunal a las estadísticas que teníamos nosotros eh, previstas, y sigue creciendo todo 2008, 2009 y 2010 llega a su punto más alto. En 2011 empezamos una recuperación gradual, y ahorita en las estadísticas que tenemos, por lo menos de estos Ahí robos, va ya la baja. estamos en niveles por debajo del 2006. Eso es muy importante. Siguen pasando cosas, Sí, seguimos claro, viendo que hay claro. robos de negocios, pero no en las cantidades. A una cifra interesante a lo largo del año. Más o menos de abril a julio, en promedio por semana se estaban robando entre 30 y 40 locales comerciales por semana. A veces 30, a veces 32, 33, 30, 40. Mm. De agosto a octubre se estaban robando entre 20 y 30. ¿Sí? Ahí. Había bajado 10. Así es. Y lo que llevamos de noviembre se han robado entre 10 y 20 por semana. Sigue Mm. habiendo robos, no los podemos negar, ahí Sí, están. claro. Pero si vemos la proporción y cómo va bajando gradualmente, nos parece que seguimos por el camino correcto, con el cuidado que tenemos y con el respeto para quienes el día de ayer, el día de hoy fueron víctimas de un robo, no decir que estamos viviendo Sí, todavía en una claro. panacea, y también con el cuidado que tenemos que tener como sociedad, de que si nos descuidamos podemos volver a caer en el infierno en el que estábamos. Mauricio Monreal, ¿qué nos quieres comentar? Sí, gracias. Brevemente, licenciado, dos preguntas. Una, entre su mapa de incidencias delictivas en el municipio, ¿cuáles son los sectores o colonias que persisten en mayor índice delincuencial? Y segundo, ¿por qué no sacamos a los internos a su servicio social de barrer calles, limpiar paredes, ayudar a ancianos con su overol amarillo para pues dar a conocer que están pagando una deuda con la comunidad? Si esto ya está aprobado incluso. Bueno, a ver, que aquí tendríamos que distinguir. Respecto a colonias específicas, no me gusta a mí señalarlas porque luego se estigmatiza a la mayoría de los vecinos Y que ya te viven. asaltan en donde jamás pensabas que te iban a pero asaltar. es que es necesario también por precaución del Pero ciudadano, miren, porque si le dicen, vamos, lo invito a una fiesta a tal colonia, y usted dice, el ciudadano como yo dice, ay, tenemos que cruzar por tal colonia, entonces ahí es un aspecto preventivo, yo creo que es información pública. bueno, no, les puedo decir que hay 3 colonias, Ujú. y una es quizás sorprendente, que es la que más incidencia delictiva tiene, donde está el 10% de la incidencia delictiva. Pero les puedo decir que está una entre Al el norte. centro norte, una en el centro norte, no muy alejado, y Está bien, entendemos este, por respeto a los vecinos. otra de que más se al les centro y vaya otra hacia el sur. a Sí, estigmatizar. Pero miren, mira, hasta para las propiedades, no vaya yo a meter en un problema después a quien quiera rentar, vender su negocio. pero yo creo que esto ya siempre ha habido como que en el área principalmente del pandillerismo, ha habido regiones así, colonias, en donde dices tú, bueno, sabemos que aquí hay tales bandas o tales pandillas, pero esto del robo de automóviles, por ejemplo, o del asalto al Oxxo, o del asalto a la farmacia, pues yo creo que está en todos lados. Sí, Y
y a por ciento de la incidencia delictiva. En esas 60 colonias está marcado todo el esfuerzo de prevención, toda la subdirección de prevención, en pláticas, en organización de vecinos, en cultura, en deporte. En esas 60 colonias estamos esforzándonos de manera muy importante en el tema de la prevención. Y en el caso que mencionaba, muchos de los pandillas, precisamente los jóvenes que son detenidos por faltas administrativas, el grupo WAP, precisamente, que es la unidad de atención a pandillas, pues tiene pláticas con ellos de concientización y luego van, arreglan un parque, arreglan, pintan por ahí alguna pared que tenía graffiti. Excelente. Eso se está haciendo. No llevan su overol naranja, ni mucho menos, porque veamos ahí la dignidad, sobre todo de gente que está tratando de enmendar de alguna manera sus conductas inadecuadas, pero sí se está haciendo. Gracias. Bien, Mauricio, gracias. Eleodoro Araiza, director de Seguridad Pública Municipal, hace ratito decías, en algo ha contribuido la Dirección de Seguridad Pública o la Policía Municipal, y decimos yo creo que en mucho, ¿no? Porque sin ser la policía que necesariamente tenga que combatir a bandas criminales, pues porque antes tenían que batallar con los cholos de la industrial, ahora tienen que andar batallando con malandros que andan armados, que están decididos a todo, con asaltantes de bancos, etcétera. Y te digo, Elidoro, bueno, la corporación, sin ser la constitucionalmente indicada para ello, pues es la que primer contacto tiene y la que por lo regular primero llega a las broncas, sea de cualquiera, desde un robo hasta un enfrentamiento con narcotraficantes. Sí, efectivamente, hay una coordinación muy importante con Fiscalía, pero por el número de elementos somos quienes podemos tener mayor cobertura. Así lo hemos entendido, así hemos asumido la responsabilidad. Y no solamente de estos delitos mayores, porque habría que decirlo que estamos en apoyo de Fiscalía en estos delitos mayores, pero eso sí, la Policía Municipal es la única que también atiende los delitos menores o las faltas. Por ejemplo, la violencia familiar. No hay ninguna otra corporación que atienda las llamadas a la violencia familiar. Si tenemos riñas, no hay ninguna otra corporación que atienda. Si tenemos fiestas escandalosas, que luego tenemos allí ahora un problema de convivencia social, son los únicos que... Y eso pues implica invertirle elementos, tiempo, porque dirán, bueno, es un evento menor, sí, pero si llegamos sin el suficiente apoyo, luego puede resultar que haya problemas. No hemos tenido algunos elementos heridos. Sí, no es lo mismo ver a un par de policías en una patrulla que ver a 10. Así es que, según el problema, llevamos a los que sean suficientes, pero hemos tenido problemas lesionados en llamadas por violencia familiar. Entonces, tenemos que tomar medidas de precaución. Incluso, comentarle un problema que se nos está presentando luego hasta para la ejecución de sentencias judiciales. Pues la corporación que atiende al llamado de los jueces civiles es la Policía Municipal. Luego los abogados litigantes consideran que es insuficiente, pero pues son los únicos que le destinamos elementos al cumplimiento de las decisiones de los jueces, y en la medida de los que tenemos nos faltan muchos policías, pero creo que vamos contribuyendo junto con otras dependencias, y muy importante, con el esfuerzo de esta sociedad por recuperar su paz, su tranquilidad, su convivencia sana. Podríamos decir, has dicho en 2 o 3 ocasiones en esta charla, Eleodoro, que vamos por el camino correcto. ¿Qué podemos decir? Que el camino correcto fue, entre otras cosas, pero creo que es muy importante, la auténtica coordinación entre corporaciones. Definitivo. Yo creo que la participación ciudadana y la coordinación entre autoridades son los dos grandes ejes con los cuales hemos podido recuperar la tranquilidad. Finalmente es como pueden hacer equipo, ¿no? Porque estos dos ejes permiten precisamente el abatimiento de la impunidad, y cuando se abate la impunidad empiezan a disminuir los delitos.
Eleodoro Araiza, director de Seguridad Pública, gracias por tu presencia aquí. ¿Algo más que quieras comentarnos? Agradecerles como siempre la oportunidad de estar en contacto con la ciudadanía y bueno, al final de cuentas también lo que hemos logrado y yo quiero reconocérselo es porque encontramos también medios de comunicación cada vez más responsables, señalando lo que hay que señalar y reconociendo lo que hay que reconocer, dando información. Yo les agradezco este esfuerzo que es de toda la sociedad. Ustedes forman parte de la sociedad, pero tienen como líderes de opinión una participación muy importante en esta recuperación de la tranquilidad que hemos tenido. Gracias, Eleodoro, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Vamos a la pausa, tenemos mensajes comerciales, regresamos después de ellos.